vamos a trabajar lo que son ángulos correspondientes, alternos internos y alternos externos. Es decir, que vamos a identificar, dada una figura, vamos a identificar estos tipos de ángulos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar, partiendo del problema que dice que en la figura de abajo, la recta T, esta partecita de acá, se lee recta T, es transversal a la recta L y M. Donde los ángulos CDE y F se llaman ángulo interno y los ángulos A, B, G y H se les denomina ángulo externo. Entonces vamos a ver cuándo son correspondientes estos ángulos, cuándo son alternos internos y cuándo son alternos externos. Entonces las dos rectas es la recta L, que se representa con unas flechitas arriba, y la recta M. La transversal se llama transversal porque corta a las dos rectas en dos puntos, en un punto aquí y en otro punto acá, y esta se llama transversal y tiene el nombre de T, y como es una recta, también lleva la representación de la recta arriba de la letra. Bien, entonces nosotros sabemos que, según el problema, los ángulos C, D, E y F son ángulos internos. Entonces tenemos que los ángulos C, que es el que está acá, el D, el F y el G son ángulos internos. Estos ángulos se llaman internos porque están dentro de las dos rectas, por eso se llaman ángulos internos. Ahora, los ángulos que están fuera de las rectas, como es el ángulo A, el ángulo B, el ángulo H y el ángulo G, son ángulos externos porque están fuera de las rectas. Bien, entonces vamos a primero a identificar los ángulos correspondientes. Entonces, si nos ubicamos en la recta transversal, a la derecha tenemos los ángulos A, D, E y H. Esos son los ángulos que están a la derecha de la transversal T. Entonces, cada pareja de ángulos, como es el ángulo D y el ángulo H, están a un mismo lado de la recta. Entonces, si están a un mismo lado de la recta, estos se van a llamar ángulos correspondientes por estar a un lado. Entonces, los ángulos D y H, que es este ángulo de acá con este de acá, son correspondientes porque están a un mismo lado de la transversal T, pero uno está dentro y el otro está fuera, pero están sobre el mismo lado. El ángulo A y el ángulo E también son correspondientes. ¿Por qué? Porque corresponden a la transversal T y uno está afuera y otro adentro. Es decir, tienen que estar combinados, uno afuera y otro dentro, pero tienen que corresponder a un mismo lado, por eso se llaman correspondientes. Al otro lado, que es el lado izquierdo, tenemos el ángulo B y el ángulo F. Estos también son correspondientes. Y son correspondientes porque están a un mismo lado de la transversal T y uno que está afuera, que es B, y F está dentro, que es el ángulo F. Luego tenemos el ángulo C y el ángulo G. Son también ángulos correspondientes. ¿Por qué? Porque corresponden al lado izquierdo de la transversal T y uno está adentro, que es el ángulo C, y otro está afuera, que es el ángulo G. Ya tenemos los ángulos correspondientes. Vamos a identificar los ángulos alternos internos. Entonces, vamos a ubicarnos en que los ángulos alternos son los que están fuera de las dos rectas. Recordemos que son C, los que están alternos son A, B, G y H. Esos son los que están fuera, externos. Y los que están internos son los ángulos C, D, E y F, que son los que están dentro de las dos rectas. Bien, para calcular los alternos internos me voy a ubicar solamente con los que están internos, que es el ángulo C, ángulo D, ángulo F y ángulo E. Esos son los ángulos que están internos. Entonces, el ángulo C, el ángulo F, el ángulo E y el ángulo D son internos. Para saber cuáles son internos, alternos, se hace de la siguiente manera. Alternos quiere decir que uno va a estar a un lado y otro va a estar a otro lado, separados por la transversal. Entonces, el ángulo C y el ángulo E son
alternos internos. ¿Por qué son alternos internos? ¿Por qué? Porque son internos porque están dentro de las dos rectas y son alternos porque están separados por la transversal, uno arriba, uno abajo, miren, C y E. Entonces son alternos internos. Luego tenemos el ángulo D y el ángulo F, también son alternos internos. ¿Por qué? Porque el ángulo F es interno con el ángulo D, pero son alternos porque están separados por la transversal T. Luego vamos ahora a los alternos externos. Entonces, los externos es A, B, G y H. Igual, tiene que estar separados por la transversal T. Entonces, B sería con H. El ángulo B y el ángulo H son alternos, pero ya no serían internos, sino que serían externos, porque están fuera de las dos rectas. Y luego el ángulo G con el ángulo A, que entonces sería ángulo A y ángulo G, son alternos externos. Entonces ya tenemos los ángulos correspondientes identificados, los ángulos alternos internos y los ángulos alternos internos.